El polvo se arremolinaba alrededor de la estación Copper Creek como una advertencia. Denso e implacable bajo el sol de agosto de 1887, el andén de madera crujía bajo el peso de los hombres que esperaban, con las botas lustradas y los trajes de domingo planchados, a pesar del calor entre semana. Habían venido a verla la novia por correspondencia que llegaba en el tren de las 3:15 desde San Luis, prometida a Thomas Whitman, el ranchero más rico de 3 condados. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El silbato de la locomotora atravesó el aire del desierto, anunciando su llegada con un chirrido de metal contra metal. El vapor emanaba de la locomotora al detenerse bruscamente, y los hombres enderezaron los hombros, ajustándose los sombreros y alisándose el bigote. Thomas Whitman estaba al frente del grupo, con su reloj de bolsillo de oro brillando a la luz del sol mientras miraba la hora por tercera vez en 5 minutos. «Más vale que valga la pena la espera», murmuró Frank Morrison, el capataz de Thomas, escupiendo jugo de tabaco al suelo. «Te costó casi una fortuna traerla desde Missouri». Los otros hombres rieron entre dientes, pero su risa contenía un matiz de anticipación. Que una mujer llegara a Copper Creek era todo un acontecimiento. La mayoría de las damas decentes evitaban su polvoriento pueblo como si fuera un recolector de peste. El revisor del tren bajó primero, seguido de un puñado de vendedores ambulantes y una familia con niños llorando. Los hombres recorrieron con la mirada a cada pasajero, buscando a la dama refinada que esperaban, quizá con un vestido de viaje de lana fina, una bolsa de viaje apropiada, con esa tez pálida que denotaba vida en casa y nobleza en lo que obtuvieron. En cambio les hizo preguntarse si estaban viendo las cosas bien. Apareció en la puerta del último vagón de pasajeros, como una aparición de la mismísima pobreza. Su vestido, si es que aún podía llamarse así, colgaba de su delgada figura hecho jirones. Lo que antes había sido tela azul, era ahora un remiendo de colores descoloridos, unido con puntadas toscas y una tenaz esperanza en sus zapatos. ¿Qué quedaba de ellos? Eran más agujeros que cuero, y sus medias habían perdido toda pretensión de cubrir sus tobillos hacía semanas. Empero, fue su rostro lo que detuvo la risa de los hombres, a pesar de la suciedad que le manchaba las mejillas, y el cansancio que ensombrecía sus ojos verdes. Había algo inquebrantable en su expresión. Mantenía la barbilla en alto mientras observaba a la multitud, su cabello castaño, rojizo escapando de su moño improvisado en rizos salvajes que atrapaban el viento del desierto. «Dios mío», susurró Frank Morrison, con voz apenas audible. «No puede ser ella». En el rostro de Thomas Whitman palideció bajo su barba cuidadosamente cuidada. Apretaba la fotografía en su bolsillo, la que ella le había enviado meses atrás, mostrando a una joven de rostro limpio y ropa respetable. La mujer en el andén se parecía poco a esa imagen, salvo por esos inconfundibles ojos verdes que parecían traspasar las pretensiones de un hombre. Bajó del tren con cautelosa dignidad, sin llevar nada más que un bulto de tela atado con una cuerda. En el andén quedó en silencio, salvo por el siseo de la locomotora al enfriarse. Incluso los niños dejaron de llorar para contemplar la inesperada llegada. «Señorita Sarah Michelle». La voz de Thomas se quebró al pronunciar su nombre. La esperanza y el horror se mezclaban en su tono. «Sarah Elizabeth Mitchell», corrigió, con voz clara y firme a pesar de todo. «Supongo que es el señor Whitman». Lo miró de arriba abajo con la misma mirada evaluadora que él le dirigía, y de alguna manera lo encontró deficiente. El silencio se tensó como una cuerda a punto de romperse. Detrás de Thomas, los otros hombres susurraban entre sí, sus palabras arrastradas por el viento. «Pobre como un tronco. ¿En qué estaba pensando? Parece que vino caminando desde Missouri». Frank Morrison dio un paso al frente, apenas disimulando su disgusto. «Mire, señorita, ha habido un error. El señor Whitman esperaba a una dama decente, alguien adecuada para su posición en la comunidad». En los ojos verdes de Sarah brillaron, pero su voz se mantuvo serena. «Soy una dama decente, señor Morrison». «Frank Morrison. ¿Y puedo ver lo que eres, señorita? ¿Puede?» La sonrisa de Sarah no era cálida. «Entonces tiene mejor vista que la mayoría de los hombres». Se volvió hacia Thomas, quien seguía mirándola como si fuera a desaparecer si parpadeaba con fuerza. «Señor Whitman, viajé 1600 millas con su promesa de matrimonio. He cumplido mi parte de nuestro acuerdo de correspondencia. ¿La preguntáis? ¿Es usted un hombre de palabra?» Thomas sintió el peso de todas las miradas en la plataforma. Su reputation, su prestigio en la comunidad, su imagen de éxito cuidadosamente construida, todo pendía de un hilo en este momento. La mujer que tenía ante él no se parecía en nada a lo que esperaba, ni a lo que les había prometido a sus amigos y socios Rancho. Es decir, tartamudeó Thomas, con la frente perlada de sudor a pesar del calor seco. La fotografía
que enviaste. No era exactamente... La foto fue tomada hace 18 meses, antes de que mi familia lo perdiera todo. La voz de Sarah cortó sus excusas como un cuchillo. Antes de que el banco se quedara con nuestra granja, antes de que mi padre muriera de vergüenza, antes de que mi madre se matara trabajando para alimentarnos. Esa foto fue tomada cuando aún creía que el mundo era justo con quienes trabajaban duro y vivían honestamente. La brutal honestidad de sus palabras silenció a la multitud murmurante. No era la tierna confesión de una mujer que buscaba compasión. Era el relato de alguien que había contemplado el abismo y había salido de él a fuerza de voluntad. Anne Frank Morrison se burló. Bueno, todo eso es muy trágico, estoy seguro, pero no se puede esperar que el señor Whitman... A que la interrupción provino de una fuente inesperada. Un hombre alto salió de detrás del grupo, con el rostro curtido y marcado por las arrugas. A diferencia de los demás, no vestía la ropa de domingo. Su ropa estaba limpia, pero claramente desgastada por el trabajo. Sus botas estaban desgastadas por el trabajo, no por su cuidadosa conservación. Jake, advirtió Thomas reconociendo al jefe de los peones del rancho. Esto no es asunto tuyo. Jake Harrison ignoró a su jefe, con la mirada fija en Sarah. Algo en su porte, en su forma de comportarse a pesar de su evidente pobreza. Le recordaba a su madre, una mujer que había criado sola a 4 hijos tras la muerte de su padre en un accidente minero. Me pregunto qué no se puede esperar que haga el señor Whitman, cumplir su palabra, cumplir una promesa, actuar como el caballero que dice ser. La tensión en el andén se intensificó como un nubarrón. El rostro de Thomas se sonrojó de vergüenza y rabia. Jake, ¿te olvidas de ti mismo, no, señor? No. Jake se acercó a Sarah, y ella percibió un aroma puramente masculino en cuero, sudor puro y algo indefiniblemente limpio a pesar de su ropa de trabajo. Era la señorita Michelle. ¿Le hizo alguna promesa el señor Whitman en sus cartas? Sarah estudió a este inesperado defensor. Jake Harrison tendría unos 30 y tantos años, con esa complexión robusta que se desprende del trabajo de verdad, no de la vida acomodada. Tenía las manos callosas, el rostro curtido por el sol, y necesitaba un corte de pelo. Pero sus ojos, eran amables. Y después de meses de no ver más que cálculo y juicio en los rostros de los hombres, la amabilidad fue una revelación. Me prometió matrimonio, dijo simplemente en un hogar. La oportunidad de construir algo. Sacó un fajo de cartas de su bolso de tela, atado con una cinta descolorida. Escribió que quería una mujer de buen carácter y espíritu fuerte, alguien que pudiera apreciar la vida sencilla, alguien que no juzgara a un hombre por su riqueza, sino por su corazón. Anne Frank Morrison soltó una risa amarga. Palabras fáciles de escribir, más difíciles de cumplir cuando te enfrentas a esto. Sarah lo miró con toda su atención, y Frank retrocedió un paso involuntariamente. ¿Te refieres a la pobreza? ¿Crees que es contagiosa? Señor Morrison, ¿crees que por llevar esta ropa 3 semanas seguidas soy menos digno de respeto? Creo, dijo Frank alzando la voz, que el señor Whitman merece algo mejor que un mendigo que ni siquiera puede permitirse. Ropa de viaje adecuada. El chasquido de la palma de Sarah contra la mejilla de Frank resonó por el andén como un disparo. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el lejano sonido del tren preparándose para partir. Anne Frank se llevó la mano a la mejilla enrojecida. Sus ojos ardían de furia. Pequeño, ya basta. La voz de Jake tenía una autoridad serena que detuvo a Frank a media maldición. La señora ha hecho un largo viaje. Está cansada, tiene hambre y se merece algo mejor que este Sir con Thomas. Finalmente recuperó la voz, aunque le salió más aguda de lo habitual. Jake, agradezco tu preocupación, pero esta situación es complicada. Las circunstancias de la señorita Michelle no son las que me habían hecho esperar. Sarah rió, pero no había humor en su voz. Mis circunstancias, señor Whitman. Permítame aclarárselas. Se acercó él, obligándolo a mirarla a los ojos. Vendí todo lo que tenía para pagar el billete de tren que me enviaste. Trabajé en una fábrica durante 6 meses para ahorrar lo suficiente para comprar ropa decente que me robaron de mi baúl en algún lugar entre aquí y Kansas City. No he comido más que pan y agua durante los últimos 4 días porque cada centavo que tenía lo dediqué a cumplir mi compromiso contigo. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Puede que sea pobre, señor Whitman, pero no soy una mentirosa. ¿Puede decir lo mismo? La acusación quedó suspendida en el aire como humo. Thomas abrió la boca para protestar, pero se quedó sin palabras. Todo lo que ella decía era cierto. Él había hecho promesas, había descrito su vida en común, había hablado de valores que aparentemente no significaban nada al ser puestos a prueba por la realidad. Un momento, intervino Frank, poniéndose al lado de su jefe con aire protector. ¿El señor Whitman
Ha sido muy generoso. Envió dinero para su pasaje, le preparó un lugar. De verdad, la voz de Sarah era peligrosamente baja. Entonces supongo que el señor Whitman cumplirá con los preparativos que hablamos. ¿La ceremonia de matrimonio? La vida en común de la que escribió con tanta elocuencia. Todas las miradas se volvieron hacia Thomas, y el silencio se prolongó tanto que incluso el tren que partía pareció detenerse en señal de compasión. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Fue Jake quien rompió el punto muerto. Su voz atravesó la tensión con una suavidad inesperada. Señorita Mitchell parece que va a desplomarse donde está. Lo que sea que haya que decidir sobre su situación. Puede esperar hasta que haya comido y descansado un poco. Sarah se volvió hacia él, con la sorpresa reflejada en su rostro. En todos los meses de correspondencia con Thomas nadie había insinuado jamás que su comodidad pudiera ser importante. Es muy amable, señor Harrison. Jake Harrison. Trabajo para el señor Whitman. Se tocó el ala del sombrero con cortesía anticuada. Mi pensión no es gran cosa, pero es limpia y tranquila. La Ezra Henderson, que la regenta, es una mujer decente. Se asegurará de que lo atiendan como es debido. En el rostro de Frank Morrison se puso morado de indignación. Jake, no estarás sugiriendo en serio que el señor Whitman, que esta mujer, se aloje en una pensión cualquiera. ¿Qué pensará la gente? Creo, dijo Jake, con un tono de advertencia que hizo que Frank retrocediera, que la gente pensará lo que quiera. Pero un caballero se asegura de que una dama bajo su protección tenga un lugar seguro donde dormir y una comida caliente. ¿No es así, señor Whitman? El desafío en la voz de Jake era inconfundible. Thomas se encontraba atrapado entre su reputación y su conciencia, entre lo que se esperaba y lo que era correcto. La multitud lo observaba con distintos grados de diversión y expectación, esperando ver qué haría el rico ranchero al enfrentarse a sus propias promesas. Sarah le evitó tener que responder inmediatamente. La sugerencia del señor Harrison es muy práctica, dijo con una dignidad que debería haber sido imposible dadas sus circunstancias. Agradecería la oportunidad de refrescarme antes de seguir hablando. Miró directamente a Thomas, sus ojos verdes sosteniéndolos hasta que él no tuvo más remedio que apartar la mirada. Estaré en la pensión cuando haya decidido qué tipo de hombre quiere ser, señor Whitman. Tómese su tiempo. He aprendido a ser paciente en una escuela difícil. Dicho esto, recogió su escaso bulto y caminó hacia Jake Harrison, quien le ofreció el brazo con la misma cortesía que habría mostrado a una duquesa. Mientras se alejaban del andén, Sarah oyó la voz de Frank Morrison alzándose tras ellos. Thomas, no puedes estar considerando seriamente esta farsa. Mándala de vuelta en el próximo tren. Reduce tus pérdidas. Pero fue la voz de Jake la que se oyó más clara en el viento del desierto baja y segura. Señorita Mitchell, espero que no juzgue a todo Copper Creek por su actuación de hoy. Algunos aún recordamos lo que significa tratar a una dama con respeto. Sarah lo miró, ese campeón inesperado que había aparecido cuando más lo necesitaba. ¿Y usted, señor Harrison, también cree que el señor Whitman merece algo mejor que un mendigo andrajoso? Jake guardó silencio un largo rato, meditando atentamente sus palabras. Al hablar, su voz transmitía una convicción que hizo que una opresión en el pecho de Sarah se aflojara. Creo, señorita Mitchell, que cualquier hombre que juzgue a alguien por su ropa en lugar de por su carácter es un necio. Y creo que Thomas Whitman está a punto de descubrir si es un caballero o solo un hombre adinerado. Mientras caminaban hacia la pensión, Sarah sintió algo que no había experimentado en meses, en esperanza. No la desesperada esperanza que la había llevado a través de medio país, sino algo más pequeño y preciado. La esperanza de que tal vez, en este pueblo polvoriento, lleno de prejuicios y pretensiones, hubiera al menos una persona que la viera como algo más que sus circunstancias tras ellos. Los hombres en el andén continuaban su debate, sus voces transportadas por el viento caliente. Pero por primera vez desde que bajó del tren, Sarah no escuchaba. Estaba demasiado ocupada preguntándose por el hombre a su lado, el que había defendido a un desconocido sin que se lo pidiera, el que había ofrecido amabilidad sin esperar nada a cambio. Jake Harrison podría ser solo un peón de rancho, pero en ese momento parecía el único caballero real en Copper Creek. Pensión Henderson se alzaba al final de la calle principal como una fortaleza de respetabilidad. Su cerca blanca y sus jardineras cuidadosamente cuidadas contrastaban marcadamente con los rústicos salones y casas de juego que dominaban el panorama social de Copper Creek. La señora Abigail Henderson, viuda de 53 años, de cabello gris acero y ojos que no se perdían nada, observaba desde su porche,
Como Jake Harrison se acercaba a la mujer más comentada del pueblo, Sarah Harrison, la voz de la señora Henderson, transmitía la autoridad de quien ha sobrevivido 20 años tratando con huéspedes indisciplinados. Supongo que tiene una explicación razonable para traer a esta joven a mi establecimiento a media tarde sin los preparativos necesarios. Sarah se adelantó antes de que Jake pudiera responder, con la barbilla en alto, a pesar de su evidente agotamiento. Señora Henderson, soy Sarah Michelle. Le pido disculpas por las circunstancias irregulares de mi llegada, pero necesito alojamiento temporal mientras se ultiman ciertos preparativos. En la mirada penetrante de la anciana, captó cada detalle de la apariencia de Sarah: el vestido desgastado, los zapatos improvisados, el porte orgulloso que presagiaba tiempos mejores, algo en la mirada directa y el habla cuidadosa de Sarah. Le indicó a la señora Henderson que no se trataba de una vagabunda común en busca de caridad. Ya veo, el tono de la señora Henderson se suavizó un poco. ¿Y puede pagar este alojamiento? La pregunta flotaba en el aire como un desafío. La mano de Sarah se dirigió instintivamente al pequeño monedero escondido en el bolsillo de su vestido en su último dinero. Apenas suficiente para 3 días de comida. Si comía con moderación al preparar y narrar esta historia, nos llevó mucho tiempo, así que, si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Puedo trabajar para conseguirlo, dijo Sarah simplemente. Soy hábil con la aguja y el hilo, sé cocinar y limpiar, y aprendo rápido. Lo que necesites, lo haré con honestidad y calidad. La señora Henderson la observó un buen rato, y luego miró a Jake, quien asintió casi imperceptiblemente. Muy bien, puedes quedarte con la pequeña habitación del fondo durante una semana. Después, hablaremos de las condiciones según el valor de tu trabajo. Hizo una pausa, con una expresión casi maternal. ¿Cuándo fue la última vez que comiste bien, niña? La compostura de Sarah se quebró un poco. Ha pasado tiempo, señora. Ven entonces, Jake. Tú puedes ocuparte de tus propios asuntos. Yo me encargaré de la señorita Michelle desde aquí mientras Jake se quitaba el sombrero y se alejaba. Sarah sintió una inesperada punzada de pérdida. Él había sido su único aliado en este pueblo extraño, y verlo desaparecer por la esquina la hizo sentir más sola que nunca, desde que bajó del tren a la mañana siguiente. Sarah se despertó antes del amanecer en la estrecha cama que le había proporcionado la señora Henderson, con el cuerpo aún dolorido por semanas de incómodo viaje. A través de las delgadas paredes, podía oír cómo la pensión cobraba vida en el arrastrar de pies, el murmullo de voces, el tintineo de los platos que se preparaban para el desayuno. Se vistió rápidamente con su único vestido, ya limpio y remendado lo mejor que pudo, y se dirigió a la cocina. La señora Henderson ya estaba allí, forcejeando con una olla grande de gachas que parecía a punto de quemarse a pesar de sus esfuerzos. Déjame ayudarte con eso, dijo Sarah, quitándole la cuchara de madera a la anciana antes de que pudiera protestar. Con movimientos expertos, ajustó el fuego, añadió un chorrito de leche y removió a un ritmo que denotaba años de experiencia gestionando situaciones difíciles en la cocina. ¿Dónde aprendiste a hacer eso?, preguntó la señora Henderson, observando con asombro cómo las gachas se transformaban de una masa grumosa a una perfección suave y cremosa. Mi madre tenía una pensión en Missouri antes de que lo perdiéramos todo, respondió Sarah, sin parar de trabajar. Llevo cocinando para multitudes desde los 12 años, para cuando los demás huéspedes bajaron a desayunar. Sarah no solo había rescatado las gachas, sino que, de alguna manera, había logrado preparar unas galletas ligeras y esponjosas con ingredientes que la señora Henderson había declarado insuficientes. Los hombres, en su mayoría ferroviarios y vendedores ambulantes, contemplaron con asombro el festín que se les ofrecía. Señora, dijo Bill Curtis, un conductor que llevaba 6 meses alojado en Henderson's. Este es el mejor desayuno que he tenido desde que falleció mi querida madre. ¿Qué hizo diferente, señora Henderson? La señora Henderson sonrió lanzando una mirada significativa a Sarah, quien silenciosamente rellenaba las tazas de café. Recibí ayuda esta mañana, señor Curtis. La señorita Mitchell parece tener un don para hacer mucho con poco. La noticia del excepcional desayuno corrió por Copper Creek más rápido que los chismes en una reunión social de la iglesia. Al mediodía, 3 mujeres distintas habían llegado a la pensión, solicitando los servicios de Sarah. La señora Caroline Webster necesitaba ayuda con el vestido de novia de su hija. La viuda Thompson necesitaba a alguien que organizara la caótica tienda de abarrotes de su difunto esposo. E incluso la formidable señora Victoria Sterling, esposa del presidente del banco, había llamado. Entiendo que eres hábil con las artes domésticas, dijo la señora Sterling, con un tono que sugería que le costaba creerlo, dada la apariencia de Sarah. Mi costurera habitual se ha enfermado, y tengo un vestido que requiere muchos arreglos para la recepción del gobernador el mes que viene. Sarah examinó el elaborado vestido de seda azul que la señora Sterling había traído, una creación que claramente había costado más de lo que la mayoría de la gente de Copper Creek
ganaba en un año. Las modificaciones requeridas eran complejas y exigían habilidad y maestría. «Puedo hacer este trabajo», dijo Serra, tras considerarlo detenidamente. «Pero necesitaré las herramientas y la iluminación adecuadas. La seda fina requiere un manejo delicado». La señora Sterling arqueó las cejas sorprendida. Esta mujer, harapienta, hablaba de seda con la autoridad de quien entiende de telas de calidad. «Muy bien. El trabajo debe estar terminado en 2 semanas. Pagaré $5 si cumple con mis expectativas». En $5 era más dinero del que Serra había visto en meses, pero mantuvo una expresión neutral. «Está bien, siempre que me proporciones el hilo y los accesorios». Mientras la señora Sterling se marchaba con su vestido, la señora Henderson meneó la cabeza con asombro. «Hija, ¿te das cuenta de lo que acabas de aceptar? Victoria Sterling ha hecho llorar a 3 costureras con sus exigencias. Una vez obliga a una mujer a rehacer un vestido entero porque las puntadas no eran perfectamente invisibles». Sarah sonrió por primera vez desde su llegada a Copper Creek, señora Henderson. «Una vez pasé 3 días cosiendo a mano perlas de almendro en un vestido de novia para una novia que cambió de opinión sobre el patrón 6 veces. Los estándares de la señora Sterling no me asustan». Fiel a su palabra, Serra se entregó al trabajo con una dedicación que asombró a todos los que la presenciaron. Se levantaba antes del amanecer para ayudar con la preparación del desayuno, dedicaba las mañanas a organizar la tienda de la viuda Thompson con precisión militar y dedicaba las tardes y noches a los arreglos del vestido de la señora Sterling. Pero eran sus tardes las que revelaban la verdadera profundidad de su carácter. Tras terminar su trabajo remunerado, Sarah se sentaba en el porche de la pensión, con su aguja e hilo, remendando la ropa de cualquiera que se la pidiera. Nunca cobraba por este servicio. Solo aceptaba sonrisas de agradecimiento y la ocasional invitación a una taza de café. Jake Harrison se encontró pasando por delante de la pensión con más frecuencia de lo habitual, atraído por la imagen de Serra trabajando a la luz de la lámpara, con su cabello castaño rojizo reflejando el brillo dorado mientras se inclinaba sobre su costura. «Una noche, por fin se armó de valor para acercarse, señorita Mitchell», dijo, quitándose el sombrero mientras subía los escalones del porche. «Espero que no le moleste la intrusión». Ansara levantó la vista de la camisa que estaba remendando, una prenda que pertenecía al joven Tommy Patterson, cuya madre trabajaba 16 horas al día en la lavandería y no tenía tiempo para coser. «Para nada, señor Harrison, siéntese, por favor». Jake se sentó junto a ella, plenamente consciente de la intimidad doméstica del momento. «Has causado un gran revuelo en la ciudad esta semana, de verdad». La aguja de Sarah no se detuvo en su meticuloso trabajo. «Espero que sea de las buenas, de la mejor clase. La señora Webster dice que convertiste el vestido de novia de su hija, que era un desastre, en una obra maestra. La viuda Thompson afirma que encontraste $300 en inventario que ella desconocía. Y se dice que la señora Sterling sonrió al ver tu trabajo en su vestido de recepción». Ansara rió con un tono cálido y genuino. «La señora Sterling tiene estándares altos pero razonables. Simplemente busca una buena relación calidad-precio, algo que entiendo». Jake observaba sus manos mientras trabajaba, notando la precisión de cada puntada, el respeto con el que sujetaba la tela a pesar de su aspereza. «¿Dónde aprendiste todo esto?» «Coser, cocinar, organizar». «Necesidad», respondió Serra con sencillez. «Cuando mi padre perdió la granja, tuvimos que buscar otras maneras de sobrevivir. Mi madre se dedicó a coser y lavar, y yo aprendí a ayudar. Tras su muerte, trabajé para otras familias, aprendiendo las habilidades que necesitaban. Una mujer sola tiene que ser útil en más de un sentido». La serena honestidad de sus palabras impactó a Jake más que cualquier confesión dramática. Allí estaba alguien que había enfrentado dificultades genuinas y había elegido afrontarlas con habilidad y dignidad en lugar de amargura o desesperación. «¿Y Thomas?», preguntó Jake, intentando mantener un tono de voz tranquilo. «¿Has hablado con él desde tu llegada?». Las manos de Serra se quedaron quietas un instante antes de reanudar su trabajo. «El señor Whitman me envió un mensaje ayer pidiéndome que cenara con él mañana por la noche. Supongo que ha tenido tiempo de reflexionar sobre su situación. ¿Y cuál es tu posición?». Serra lo miró entonces. Sus ojos verdes reflejaban la luz de la lámpara. «Vine aquí para casarme con un hombre que se presentó como alguien que buscaba una relación seria. Si el señor Whitman ha decidido que la pobreza me descalifica para tal relación, entonces quizás no seamos tan compatibles como sugerían sus cartas». No había autocompasión en su voz, solo una evaluación práctica de los hechos. Jake se sorprendió, admirando su pragmatismo, aunque algo más profundo en su pecho se encogía al pensar en su marcha de Copper Creek. «¿Y si ya lo ha decidido?», preguntó Jake con cautela. «Entonces me las arreglaré sola, como siempre». Sarah ató un hilo y levantó la camisa remendada, examinando su trabajo con ojo crítico. «Esta semana he aprendido que hay mucho trabajo en Copper Creek, para quien quiera hacerlo bien. Podría construirme una vida aquí, incluso sin la protección del señor Whitman.
La palabra protección tenía una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. En la semana transcurrida desde su llegada, Sarah había demostrado ser más capaz de autoprotegerse que la mayoría de la gente del pueblo. «El trabajo que haces», dijo Jake después de un momento, «remendar ropa para gente que no puede pagar. Eso no es construir un negocio, es simplemente amabilidad». Sarah sonrió, empezando a trabajar en otra prenda de su interminable pila. «Señor Harrison, la amabilidad nunca es simplemente cualquier cosa. Es la base sobre la que se construye todo lo demás». Además, añadió con un ligero brillo, «en los ojos, el boca a boca es la mejor publicidad. Cada camisa bien remendada me trae 3 clientes más». Como si sus palabras la hubieran llamado, la señora Henderson apareció en el porche con una bandeja de café y pastel. «Pensé que les gustaría un refrigerio», dijo, aunque su sonrisa cómplice sugería que tenía segundas intenciones. «Señora Henderson, es usted muy amable», dijo Sarah, aceptando el café con gratitud. «Tonterías, es lo menos que puedo hacer por alguien que ha convertido mi caótica pensión en un modelo de eficiencia en tan solo una semana». La señora Henderson se acomodó en su silla, claramente preparada para una conversación más larga. «Jake, espero que le hayas contado a la señorita Mitchell cuánto le ha gustado el pueblo». «Ya estaba llegando a eso», dijo Jake, lanzando una mirada divertida ante las obvias intenciones de emparejamiento de la mujer mayor. «Bueno, no te demores demasiado. A una mujer le gusta saber que la aprecian». El tono de la señora Henderson iromó, sobre todo cuando otros caballeros parecen demorarse en expresar sus intenciones en la referencia a Thomas, quedó flotando en el aire como una pregunta tácita. La expresión de Sarah permaneció neutral, pero Jake captó la ligera tensión en sus ojos, lo que sugería que el tema era más doloroso de lo que dejaba entrever señora Henderson. Dijo Sarah con suavidad. «El señor Whitman no tiene ninguna obligación conmigo más allá de la cortesía. Si ha cambiado de opinión tras nuestro encuentro y su derecho». «Los derechos y la decencia no siempre son lo mismo», respondió la señora Henderson con aspereza. «Un caballero no deja a una dama en la incertidumbre mientras decide si cumple con sus estándares». Jake se encontró asintiendo, aunque se guardó sus pensamientos. Cuanto más observaba a Sarah Mitchell, más convencido estaba de que Thomas Whitman estaba cometiendo el mayor error de su vida. Pero esa no era su decisión. Por mucho que deseara lo contrario, a medida que avanzaba la noche y la conversación pasaba de asuntos prácticos a historias compartidas y risas suaves, Jake se dio cuenta de algo que lo conmovió profundamente. En algún momento entre la llegada de Sarah y ese momento, sus sentimientos habían pasado de la compasión protectora a algo mucho más peligroso. Se estaba enamorando de la futura esposa de otro hombre, y ella era exactamente el tipo de mujer que valía la pena perder por completo. Co. Saparahan, la mansión Whitman, se alzaba en la colina que dominaba Copper Creek como un monumento a la ambición hecha realidad. Sus columnas blancas y su porche envolvente proclamaban a todos que Thomas Whitman había triunfado donde hombres menos favorecidos habían fracasado. Al acercarse Sarah a la imponente puerta principal esa noche, su mejor vestido, cuidadosamente limpio y planchado, aunque aún visiblemente desgastado, ondeaba suavemente con la brisa del desierto. Había pasado la tarde preparándose para esta cena, no por vanidad, sino por respeto a la gravedad del momento. Esta noche decidiría su futuro, de una forma u otra. O Thomas honraría su correspondencia y seguiría adelante con el matrimonio, o la liberaría de su acuerdo, y ella comenzaría a construir una vida independiente en Copper Creek. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, revelando no a Thomas, sino a una mujer que Sarah no esperaba ver: María Santos, la ama de llaves mexicana cuyos ojos cansados y postura cuidadosa hablaban de años pasados. Navegando por las complejas aguas sociales del trabajo en un hogar anglosajón adinerado. «Señorita Mitchell», dijo María en un inglés con acento, con voz cuidadosamente neutral, «el señor Whitman espera en el comedor. Por favor, acompáñeme». Mientras caminaban por habitaciones llenas de muebles caros y pinturas al óleo, que probablemente costaban más de lo que la mayoría de las familias veían en toda su vida, Sarah notó las sutiles observaciones de María, la forma en que la ama de llaves miró el vestido remendado de Sarah con algo que parecía aprobación en lugar de juicio, el leve asentimiento que dio cuando Sarah se secó los pies automáticamente antes de entrar. «María», dijo Sarah en voz baja mientras se detenían frente al comedor, «gracias por tu amabilidad». En la expresión, cuidadosamente mantenida, de la mujer mayor se suavizó ligeramente. «De nada, señorita, tenga cuidado esta noche. El patrón no ha vuelto a aparecer desde que usted llegó». Antes de que Sarah pudiera preguntar qué quería decir, María abrió las puertas del comedor y anunció su llegada. Thomas se levantó de la cabecera de una enorme mesa de caoba para dos, con su traje de noche impecable y su actitud nerviosa. «Sarah», dijo, y ella notó que no la había llamado. «Gracias por
venir. Siéntate por favor. La cena que siguió fue una obra maestra de conversación incómoda y tensiones tácitas. Thomas habló de su rancho, sus negocios, su posición en la comunidad, siempre dando vueltas en torno a la pregunta central que flotaba entre ellos como el humo de un fuego extinguido. Tus cartas, dijo Sarah finalmente, dejando el tenedor con precisión, hablaban de cosas más sencillas. Escribías sobre ver atardeceres desde tu porche, sobre querer a alguien con quien compartir tardes tranquilas y conversaciones sinceras. Esto, señaló el comedor formal, los elaborados cubiertos, el ambiente forzado. Esto no se parece a la vida que describía Son Thomas. Se removió incómodo en su silla. Las circunstancias de un hombre cambian, Sarah. Cuando te escribí por primera vez, Joan, es decir, mis expectativas eran diferentes. ¿Diferente en qué sentido? La pregunta quedó en el aire mientras Thomas se esforzaba por encontrar las palabras que no lo hicieran parecer el hombre superficial y preocupado por el estatus que estaba revelando. Pensé que quizás alguien de tu origen apreciaría arreglos más sencillos, pero mi posición en la comunidad exige ciertos estándares. Sarah sintió un frío en el pecho. Mi pasado, ¿no entiendes lo que quiero decir? No, Thomas, no. Creo, por favor, ilumíname. Hay la formalidad de sus palabras. La forma en que usó su nombre de pila como arma hizo que Thomas se estremeciera. No eres Es decir, no eres lo que esperaba, lo que la gente esperaba. Sarah dobló la servilleta con cuidado. Gente, quizás tus amigos de la estación, los que me miraron como si fuera un accidente. Sarah, por favor, tienes que entender la situación en la que me pone esto. Tengo relaciones comerciales, obligaciones sociales. Lo que tienes, Thomas, es una opción. La voz de Sarah interrumpió sus excusas con precisión quirúrgica. Puede ser el hombre que escribió esas cartas, el que valoraba el carácter por encima de las circunstancias. O puede ser el hombre que está sentado frente a mí ahora, preocupado por lo que pensarán sus amigos. Antes de que Thomas pudiera responder, María apareció en la puerta. Perdón, señor, pero hay un problema en la cocina. La estufa no enciende. Thomas pareció molesto por la interrupción. Ocúpate tú, María. Seguro que puedes con ello. En realidad, dijo Sarah, levantándose de la silla, quizá pueda. Ya he lidiado con estufas temperamentales. Antes siguió a María a la cocina, agradecida por cualquier excusa para escapar del ambiente sofocante del comedor. Sin embargo, lo que encontró allí la detuvo en seco. La cocina era un caos. No por un problema con la estufa, sino porque un niño pequeño, de quizás 8 años, estaba sentado en la mesa de los sirvientes, con lágrimas corriendo por su rostro y sangre filtrándose a través de un vendaje improvisado alrededor de su brazo. Miguel. María corrió hacia el niño hablando en un español rápido que Sarah no podía seguir, pero entendía a la perfección el lenguaje universal del pánico materno. ¿Qué pasó?, preguntó Sarah, moviéndose inmediatamente para examinar la herida del niño. Se cayó del manzano detrás de la casa, explicó María, con el inglés entrecortado por la preocupación. La rama se rompió, creo que quizá el brazo. Sarah desenvolvió la venda con cuidado, con movimientos seguros y el corte era profundo pero limpio, y el brazo no parecía estar roto. Tenemos que limpiarlo bien y cerrarlo con puntos. ¿Tienen suministros médicos? Señor Whitman, el no permite. Empezó María, pero luego se detuvo. ¿Que no permite? María miró hacia el comedor y luego a su hijo herido. Miguel no debería estar aquí. El señor dice que los hijos de los sirvientes no deben venir a la casa principal. Pero no tenía nadie que lo cuidara hoy, y el árbol parecía tan seguro. Sarah sintió que la ira le ardía en el pecho, pero la apartó. La herida del niño era más importante que las insensibles reglas de Thomas. María, ¿tienes aguja e hilo, agua limpia? Algo fuerte para limpiar la herida. Trabajando juntas, las dos mujeres limpiaron y cosieron el brazo de Miguel con la destreza que nace de la necesidad. Las manos suaves y la voz tranquilizadora de Sarah. Había aprendido suficiente español durante sus viajes como para consolar al asustado niño. Transformaron lo que podría haber sido una experiencia traumática en algo casi pacífico. Señorita, dijo Miguel mientras Sarah remataba el último punto. Eres como un ángel. Sarah sonrió, apartándole el pelo oscuro de la frente. No, mijo, solo alguien que entiende lo que significa estar herido y necesitar ayuda. Fue entonces cuando María pronunció las palabras que lo cambiarían todo. Me recuerdas a otra señora, dijo María en voz baja, con la voz cargada de recuerdos. Hace muchos años, cuando el padre de Miguel aún vivía, había una señora que vino a ayudar cuando nadie más lo hizo. Sarah levantó la vista de su tarea de limpiarse las manos. Algo en el tono de María llamó su atención en esta señora. Vino cuando mi Eduardo se estaba muriendo. El accidente en la mina fue muy grave, y el médico no quiso venir a la zona mexicana. Pero esta señora se enteró de alguna manera, y vino. La mirada de María se distanció al recordar. Tenía el pelo rojo como el tuyo,
y manos que sabían curar. Se quedó con nosotros 3 días, ayudando a Eduardo, trayendo medicinas y enseñándome a cuidarlo. Hablaba español mejor que la mayoría de los gringos y nunca vio nuestra pobreza como algo vergonzoso. En el corazón de Sarah empezó a latir. Más rápido. ¿Cómo se llamaba? Elizabeth. Elizabeth. Algo con Emma dijo que era maestra, pero que también sabía medicina. María hizo una pausa, observando el rostro de Sarah. Tenía los ojos verdes, igual que los tuyos. En el mundo pareció cambiar a su alrededor mientras los recuerdos la inundaban. 3 años atrás, viajaba con su madre a Nuevo México para visitar a unos familiares, cuando su diligencia se averió a las afueras de un pequeño pueblo minero. Mientras esperaba las reparaciones, Sarah se enteró de que un minero mexicano había muerto a causa de las heridas sufridas en un derrumbe, sin asistencia médica disponible debido a los prejuicios raciales del médico local, a pesar de las protestas de su madre. Sarah fue al asentamiento mexicano con provisiones de su equipaje en vendas, láudano para el dolor y los conocimientos adquiridos durante años cuidando animales de granja enfermos y vecinos heridos. Se quedó 3 días enseñándole a la esposa del hombre cuidados médicos básicos y haciendo todo lo posible por aliviar su sufrimiento. Recordó a Eduardo Santos, un hombre orgulloso reducido a susurros por sus heridas, y a su esposa María, desesperada por salvar al padre de su hijo pequeño. Recordó al niño que la había seguido como una sombra, parloteando en español rápido y trayéndole flores silvestres que recogía del desierto. Miguel, susurró Sarah, mirando al chico con una nueva perspectiva. Había crecido, pero esos ojos oscuros eran los mismos que la habían observado con tanta confianza. Hacía 3 años. Sí, señorita. El rostro de Miguel se iluminó al reconocerla de repente. Eres tú, eres la angelita que ayudó a mi papá. María jadeó, llevándose la mano a la boca. Dios mío, eres tú, Elizabeth. Elizabeth Mitchell. Sarah, Elizabeth Mitchell, confirmó Sarah, con la voz cargada de emoción. Ahora me conocen por mi segundo nombre. A María rompió a llorar. Lágrimas de alegría, recuerdo y dolor se mezclaron. Volviste, después de todos estos años, regresaste con nosotros. No. Lo sabía, dijo Sarah, extendiendo la mano para tomar las de María. Cuando acepté venir a Copper Creek, no tenía ni idea de que estabas aquí. ¿Cómo es posible? El señor Whitman me contrató hace 2 años cuando vine a buscar trabajo. La mina cerró tras la muerte de Eduardo, y no nos quedaba nada. Allí oí que había trabajo, así que vinimos. María le apretó las manos a Sarah. Pero tú, viniste aquí para casarte con el patrón. Antes de que Sarah pudiera responder, la voz de Thomas resonó desde el comedor. Sarah, ¿dónde estás? Esto es muy raro. Los 3 conspiradores se miraron, y Sarah tomó una decisión que tendría consecuencias que ninguno de ellos podía prever. María, ¿sabe Thomas lo que pasó hace 3 años? Sobre el accidente de tu esposo y la ayuda que recibiste. María negó con la cabeza. El patrón no pregunta por nuestro pasado, solo somos su ayuda. Sarah miró a Miguel, que la observaba con ojos de adoración. Luego volvió a mirar a María, cuyo rostro mostraba una mezcla de esperanza y miedo. Entonces, tal vez, dijo Sarah en voz baja, sea hora de que aprenda que la mujer que tanto le preocupa avergonzarlo una vez arriesgó su reputación para ayudar a gente, por la que él no cruzaría la calle para salvar. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de ellos. Thomas Whitman, tan preocupado por las apariencias y la posición social, había pedido matrimonio, sin saberlo, a una mujer cuyo mayor acto de caridad había sido para las mismas personas a las que ahora empleaba, pero a las que apenas reconocía. Como seres humanos, señorita, dijo María con urgencia, debe tener cuidado. Al patrón no le gusta que ¿cómo se dice? Que lo engañen. Sarah enderezó los hombros. La misma determinación que la había impulsado a superar la pobreza y la angustia, ahora, enfocada en un nuevo propósito. María, he pasado demasiados años siendo precavida. Esta noche, creo que es hora de ser valiente. Al oír pasos acercándose a la cocina, Sarah se dio cuenta de que todo, su futuro con Thomas, sus crecientes sentimientos por Jake, su lugar en Copper Creek, estaba a punto de cambiar. La conexión oculta entre el pasado y el presente estaba a punto de revelarse, y no habría vuelta atrás. Thomas apareció en la puerta de la cocina, con el rostro destrozado por la desaprobación al encontrar a su invitado en las habitaciones. Dice, pero antes de que pudiera hablar, Miguel lo miró con inocente honestidad, y pronunció las palabras que destrozarían el mundo cuidadosamente construido por Thomas. Señor Whitman, la señora Ángel regresó, salvó a mi papá, y ahora me salvó a mí también. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de la fuerte inhalación de Thomas, cuando se dio cuenta de que la mujer a la que había estado juzgando por su pobreza tenía una historia de servicio desinteresado que avergonzaba sus propias contribuciones caritativas. Sarah sostuvo
su mirada fijamente. Ya no era la mujer desesperada que había bajado del tren. Volvía a ser Elizabeth Mitchell, la mujer que lo había arriesgado todo para ayudar a desconocidos, que había preferido la compasión a la comodidad, que siempre había sabido que el verdadero valor no tenía nada que ver con la ropa que vestías, ni con el dinero que llevabas en el bolsillo. Thomas dijo en voz baja: creo que tenemos más que discutir de lo que tú dices. Comprende. La mañana siguiente a la cena en la mansión Whitman amaneció gris y sofocante, con nubarrones que se cernían sobre las montañas del desierto como un presagio de problema. Thomas Whitman había pasado la noche en vela, paseándose por su estudio con las inocentes palabras de Miguel resonando en su mente. La señora Ángel regresó. Salvó a mi papá, y ahora me salvó a mí también. Al amanecer, Thomas había tomado una decisión que resultaría ser la más cobarde de su vida. En lugar de confrontar sus propios prejuicios o reconocer la nobleza de Sarah, optó por encontrar la manera de desacreditarla por completo. Si lograba demostrar que sus actos caritativos pasados eran de alguna manera inapropiados o escandalosos, podría justificar su rechazo sin parecer el hombre superficial que estaba revelando. Su primera parada fue la oficina de telégrafos. Todd envió consultas cuidadosamente redactadas a contactos en Missouri y Nuevo México, solicitando información sobre Elizabeth Mitchell y cualquier irregularidad en su conducta durante sus viajes. Thomas se dijo a sí mismo que estaba siendo prudente al investigar los antecedentes de su posible novia. Henriette buscaba munición para usar contra una mujer cuyo único delito era hacerle afrontar su propia bancarrota moral. Mientras tanto, Sarah seguía con su rutina matutina en la pensión, con aparente calma, aunque su mente daba vueltas con las implicaciones de la noche anterior. Había visto la determinación en los ojos de Thomas cuando Miguel reveló su conexión. Había reconocido el momento en que la sorpresa se transformó en algo más oscuro y peligroso. ¿Estás preocupada?, observó la señora Henderson mientras preparaban el desayuno juntas. ¿Tu cena con el señor Whitman no salió como esperabas? Sarah cascó huevos en un bol con quizás más fuerza de la necesaria. Fue exactamente como me temía, señora Henderson. El señor Whitman no es quien decía ser en sus cartas. ¿Y qué harás al respecto? Antes de que Sarah pudiera responder, se armó un alboroto afuera. Por la ventana de la cocina, vieron a Frank Morrison acercándose a la pensión con otros dos hombres que Sarah no reconoció, desconocidos de aspecto rudo con porte de pistoleros a sueldo. No de honestos peones de rancho, señora Henderson, gritó Frank, con la falsa autoridad de un hombre pequeño al que se le había otorgado un poder temporal. Necesitamos hablar con la señorita Mitchell. Un asunto oficial. Sarah salió al porche con la barbilla en alto, a pesar del nudo de aprensión que se le formaba en el estómago. Señor Morrison, ¿en qué puedo ayudarle? Frank sonrió, pero no había calidez en su expresión. Señorita Mitchell, estos caballeros son de la oficina del sheriff del condado. Tienen algunas preguntas sobre sus actividades durante sus viajes a Copper Creek. El más alto de los dos desconocidos, un hombre de mirada fría y una placa que parecía sospechosamente nueva, dio un paso al frente. Señora, soy el alguacil adjunto Briggs. Hemos recibido informes de comportamiento sospechoso que involucra a una mujer que coincide con su descripción. Viaja con engaños y acepta dinero fraudulentamente. Sarah sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Cómo dice? Tenemos pruebas, dijo el segundo hombre, sacando un papel doblado de su abrigo, de que ha estado operando estafas en varios pueblos entre Missouri y aquí. Seconded, de gente bien intencionada haciéndose pasar por alguien que no es. Es absurdo, intervino la señora Henderson, poniéndose al lado de Sarah con aire protector. La señorita Mitchell ha sido honesta y trabajadora desde que llegó en la sonrisa de Frank. Morrison se ensanchó. ¿De verdad, señora Henderson? ¿Le ha contado del dinero que le robó a la familia Santos en Silver Creek? ¿Cómo los convenció de ser enfermera titulada y les cobró por servicios médicos que no estaba cualificada para brindar? La acusación golpeó a Sarah como un puñetazo. Estaban distorsionando su acto de caridad hasta convertirlo en algo sórdido y criminal. Nunca acepté dinero de la familia Santos. Los ayudé por compasión, nada más. Eso no es lo que demuestra nuestra investigación, dijo el agente Briggs, desplegando el papel con precisión teatral. Tenemos declaraciones juradas que indican lo contrario. Las manos de Sarah comenzaron a temblar de rabia y miedo. Alguien había estado muy ocupado durante las últimas 12 horas, fabricando pruebas y sobornando a testigos para convertir su acto de misericordia en un crimen. La sofisticación del montaje, la rapidez con la que se había montado, ¿apuntaban a una sola fuente posible? ¿Dónde está Thomas?, preguntó en voz baja, con una calma mortal en la expresión triunfal de Frank. Morrison se debilitó levemente. El señor Whitman está ocupado con sus asuntos. Está preocupado por estos acontecimientos. Naturalmente. Sarah miró a cada hombre a los ojos,
con su mirada verde firme a pesar de la tormenta de emociones que la azotaba. ¿Y supongo que estas declaraciones juradas aparecieron convenientemente de la noche a la mañana? La justicia no duerme, señora, dijo pomposamente. El segundo falso diputado Ann fue entonces cuando Jake Harrison dobló la esquina. Atraído por la conmoción, observó la escena con atención a Sarah, desafiante pero claramente atacada, Ezra Henderson, furiosa y protectora, y Frank Morrison, con aspecto demasiado complaciente consigo mismo. ¿Qué pasa aquí? La voz de Jake transmitía la serena autoridad de un hombre acostumbrado al respeto. Frank Morrison se enderezó, repentinamente menos seguro con la llegada de Jake. Jake, esto no te incumbe. Estos oficiales están aquí en misión oficial. Jake estudió a los dos supuestos agentes con la atención de quien ha tratado con agentes de verdad. Su ropa era demasiado nueva, sus placas demasiado brillantes, y su porte tenía un aire de fanfarronería inapropiado. ¿Oficiales de qué jurisdicción exactamente? La oficina del sheriff del condado, dijo Briggs, pero su respuesta llegó demasiado rápido. Qué curioso, dijo Jake con tono informal, acercándose a Sarah en un gesto de inconfundible protección. Acabo de llegar del pueblo y el sheriff Henderson mencionó que no esperaba a ningún agente de fuera del condado. Dijo que no había recibido ninguna solicitud de ayuda con ninguna investigación. El silencio que siguió estaba cargado de peligro. Frank Morrison palideció y los dos falsos agentes parecían cada vez más incómodos. Quizás hubo algún malentendido. Briggs, pero Jake lo interrumpió. Quizás sí. La mano de Jake se posó con indiferencia en la culata de su arma. Caballeros, quizás deberían regresar al lugar de donde vinieron y comprobar qué pasó con ese malentendido por un instante. La violencia flotó en el aire, como el aroma de una tormenta inminente. Entonces Frank Morrison tomó una decisión que reveló la magnitud de su desesperación en Jake. No lo entiendes. Esta mujer ha cautivado a medio pueblo con sus mentiras. Se ha hecho pasar por enfermera y les ha robado dinero a familias en crisis. El señor Whitman solo intenta proteger a la comunidad, contratando actores para que se hagan pasar por agentes del orden. La voz de Jake era peligrosamente baja. Y eso es un delito federal, Frank. El rostro de Frank Morrison se arrugó al darse cuenta de su error. En su afán por apoyar el plan de Thomas, había revelado la naturaleza fraudulenta de sus acusaciones. Los dos falsos agentes ya retrocedían hacia sus caballos, claramente reacios a afrontar las consecuencias reales de su actuación. Esto ha terminado, gruñó Frank, y la humillación lo volvió cruel. Todos sabrán quién es ella en realidad. Lo que ella realmente es, dijo Jake, acercándose a Frank hasta que el hombre más bajo se vio obligado a mirarlo. Es una mujer que salvó la vida de un hombre moribundo cuando nadie más quería ayudarla. Una mujer que no pidió nada a cambio, excepto la satisfacción de hacer lo correcto. A los ojos de Frank se abrieron de par en par. Sorprendido. ¿Cómo puedes saber? Porque estuve allí, Frank, hace 3 años en Silver Creek, LA Revelation. De Jake impactó a todos los presentes. Trabajaba en seguridad para la minera cuando ocurrió el accidente y todo. Sarah se giró para mirar a Jake, con la mente dándole vueltas a esta nueva información. ¿Había estado allí? ¿Había presenciado sus desesperados intentos por salvar a Eduardo Santos? Jake continuó, con la voz cargada de una verdad absoluta. Vi a Elizabeth Mitchell arriesgar su salud y reputación para ayudar a una familia que no significaba nada para ella. La vi gastar su dinero en medicinas y suministros. La vi enseñarle a Mariah Santos a curar las heridas de su esposo. Y la vi irse del pueblo sin recibir ni un solo agradecimiento de nadie. A los falsos agentes habían montado a caballo y ya se marchaban, dejando a Frank Morrison solo para afrontar las consecuencias de su fallido plan. La señora Henderson miró a Jake y a Sarah con una creciente comprensión, mientras que Sarah luchaba por procesar esta revelación. Estuviste ahí, susurró. Todo este tiempo sabías quién era Joe. Jake asintió. Sus ojos oscuros la miraron con una intensidad que la dejó sin aliento. Lo supe desde el momento en que bajaste de ese tren. Te reconocí al instante. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Porque quería que te vieran por quien eres ahora, no por quien eras entonces. Quería que este pueblo descubriera tu valor como yo lo hice, observando tus acciones, no escuchando historias sobre tu pasado. Frank Morrison, abandonado por su ayudante y ante el colapso de sus mentiras cuidadosamente urdidas, hizo una última. You gotta decide. No importa lo que pasó hace 3 años, sigue sin ser adecuada para el señor Whitman. Mírala. No es más que un caso de caridad con ropa prestada. El insulto quedó suspendido en el aire como un desafío, y la respuesta de Jake fue rápida y contundente. Su puño impactó en la mandíbula de Frank Morrison con un crujido satisfactorio que envió al capataz despatarrado en el polvo de la calle principal. Eso, dijo Jake, sacudiendo los nudillos, es por insultar a una dama que vale 10 veces más que tú y tu jefe juntos. Frank se puso de pie de un salto, con la cara ya hinchada. El señor Whitman se enterará de esto. Perderás tu trabajo.
Te irás corriendo de la ciudad. Quizás, dijo Jake con calma, pero podré mirarme en el espejo, que es más de lo que tú o Thomas podéis decir. Mientras Frank se alejaba cojeando, murmurando amenazas y maldiciones, la señora Henderson aplaudió con satisfacción. Vaya qué emoción más grande hemos tenido en la calle principal desde el robo del banco del 84. Pero Sarah no estaba celebrando. Empezaba a comprender todas las implicaciones de lo que acababa de ocurrir. Thomas había ido más allá de un simple rechazo. Había intentado destruir su reputación y hacer que la arrestaran por cargos falsos. El hombre con el que había aceptado casarse había intentado que la tacharan de criminal. Jake, dijo en voz baja con la voz cargada de lágrimas contenidas, lo que acabas de hacer. Defenderme de esa manera. Puede que te haya costado todo. Jake se giró para mirarla de frente y, por primera vez desde que lo conocía, su reserva se quebró. ¿Por completo, Sarah? ¿No lo entiendes? Lo has to do. Mi trabajo, este pueblo, nada de eso importa si significa quedarme de brazos cruzados mientras una buena mujer es destruida por las mentiras de un cobarde. La cruda honestidad de sus palabras derribó las últimas defensas de Sarah. Este hombre fuerte y honorable que había arriesgado su sustento para protegerla, la había estado cuidando desde las sombras durante años, esperando la oportunidad de volver a verla. Me has protegido desde Silver Creek, se dio cuenta. Todas esas pequeñas bondades, como siempre aparecías cuando necesitaba ayuda. Has estado cuidándome todo este tiempo. Me he estado enamorando de ti desde Silver Creek, corrigió Jake con dulzura. Todo lo demás era solo mi intento de encontrar el valor para decírtelo. A la confesión pendía entre ellos como un puente que salvaba un abismo insalvable. Sarah sintió que el corazón se le aceleraba al darse cuenta de que todo lo que creía saber sobre su situación estaba cambiando. La traición de Thomas, por dolorosa que fuera, la había liberado de una obligación que habría sido una vida de miseria. Y la revelación de Jake le había dado algo que no se había atrevido a esperar en el amor de un hombre que la había visto en sus mejores y peores momentos, y había decidido apoyarla en ambos. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir una palabra más, el sonido de cascos acercándose anunció una nueva llegada. Thomas Whitman cabalgaba por la calle principal, flanqueado por 4 de sus peones, con el rostro desencajado por una furia fría. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar, y Sarah sabía que esta vez no habría posibilidad de retroceso ni de compromiso. Thomas había mostrado su verdadera cara, y ahora tendría que decidir no solo su propio futuro, sino si tendría el coraje de luchar por el amor que acababa de ofrecerle el único hombre que la había visto realmente. Al leer Thomas Whitman desmontó de su caballo con lentitud deliberada, con cada movimiento calculado para proyectar autoridad y control. Los 4 peones que lo acompañaban se desplegaron en un semicírculo relajado, con las manos apoyadas despreocupadamente cerca de sus cinturones de armas, una demostración de fuerza no tan sutil que hizo que varios vecinos retrocedieran hacia las puertas y ventanas. Señorita Mitchell, dijo Thomas, y su voz resonó por la calle principal con la fría precisión de un hombre acostumbrado a que sus órdenes se cumplan sin rechistar. Creo que tenemos asuntos pendientes que tratar. Sarah se mantuvo firme, plenamente consciente de que Jake se había posicionado ligeramente delante de ella, con un lenguaje corporal que irradiaba tensión protectora. La señora Henderson permaneció a su otro. El instinto maternal de la mujer Mayo anuló cualquier miedo que pudiera haber sentido al enfrentarse al hombre más rico de 3 condados. Creo que nuestro asunto terminó anoche, Thomas, respondió Sarah con voz firme a pesar del martilleo de su corazón, cuando decidiste que me investigaran por crímenes que nunca cometí en lugar de enfrentar la verdad sobre tu propia personalidad. Un músculo se tensó en la mandíbula de Thomas. El fracaso de su plan con los falsos agentes lo había dejado expuesto y desesperado, 2 condiciones que lo hacían infinitamente más peligroso que su habitual crueldad calculada. Tu carácter fue el problema desde el principio, dijo Thomas, alzando ligeramente la voz. Viniste aquí con falsas apariencias, presentándote como una mujer respetable cuando no eres más que una vagabunda con delirios de grandeza, falsas pretensions. Los ojos verdes de Sarah brillaron con una furia que incomodó incluso a los peones del rancho de Thomas. Vine aquí, tal como me presenté en mis cartas, una mujer que buscaba una relación honesta con un hombre que decía valorar la sustancia por encima de la apariencia. Las únicas falsas pretensiones aquí son las tuyas, Thomas. Te presentaste como un caballero. La multitud reunida murmuró ante la audacia de Sarah, en un pueblo donde la palabra de Thomas Whitman era prácticamente ley. Pocas personas se habían atrevido a desafiarlo tan directamente. Pero Sarah ya no era la mujer desesperada que se había bajado del tren hacía una semana. Había encontrado su equilibrio en Copper Creek. Había descubierto su valor ante los ojos de las personas importantes. Lo más importante, no tenía nada que perder. Se ha olvidado de sí misma, señorita Mitchell, dijo Thomas,
con un tono amenazador. Está en mi pueblo y depende de mi buena voluntad para sobrevivir. Quizás debería considerar la sensatez. ¿Demostrar el debido respeto? Fue Jake quien respondió, su voz cortando la tensión como una cuchilla. ¿Tu pueblo? Thomas, tu buena voluntad. Dio un paso adelante, y Serra notó que su mano ahora descansaba abiertamente sobre su arma. Cuando ser rico le da a un hombre el derecho de aterrorizar a las mujeres con matones a sueldo y acusaciones falsas, el rostro de Thomas se ensombreció ante el desafío a su autoridad. Jake, estás despedido. Con efecto inmediato. Empaca tus cosas y vete de mi propiedad antes del anochecer. Me parece bien, respondió Jake sin dudarlo. Ya me estoy cansando de trabajar para un hombre sin honor. En las palabras impactaron a Thomas como golpes físicos. Toda su identidad se basaba en su posición como el hombre más poderoso y respetado del territorio. Que uno de sus propios empleados cuestionara ese respeto públicamente, frente a medio pueblo, era más de lo que su orgullo podía soportar. ¿Crees que puedes marcharte así como así?, gruñó Thomas. ¿Crees que alguien en este territorio contrataría a un hombre que traiciona a su jefe? Me aseguraré de que no vuelvas a trabajar en estarás acabado. Quizás, dijo Jake con calma, pero mi vida terminará como hombre que defendió lo justo. ¿Puedes decir lo mismo? Antes de que Thomas pudiera responder, una nueva voz interrumpió. El enfrentamiento con la autoridad de la auténtica policía. Ya es suficiente. El sheriff Dan Coleman se abrió paso entre la multitud, con el rostro curtido y sombrío por el desagrado. A diferencia de los agentes falsos de antes, Coleman se movía con la tranquila confianza de quien se había ganado su placa. Tras 20 años manteniendo la paz en un país violento, Sheriff Coleman, dijo Thomas, adoptando inmediatamente un tono más conciliador. Perfecto. Estaba a punto de solicitar su ayuda con un asunto legal relacionado con la señorita Mitchell. ¿Lo estabas? Ahora, los ojos grises de Coleman estudiaron a Thomas con un escepticismo manifiesto. Es interesante, Thomas, porque acabo de hablar con 2 hombres que decían ser agentes de mi oficina. Hombres que nunca había visto en mi vida, con placas tan auténticas como un billete de $3. El rostro de Thomas palideció. Estoy seguro de que no sé de qué estás hablando. Estoy seguro de que no, dijo Coleman secamente. Al igual que estoy seguro de que no saben nada de los telegramas que se enviaron esta mañana, pidiendo información sucia sobre el pasado de la señorita Mitchell, o de la repentina aparición de testigos dispuestos a jurar que cometió delitos. En Nuevo México, en el conocimiento del sheriff sobre el plan de Thomas, causó conmoción entre la multitud reunida. Sarah sintió una mezcla de reivindicación y asombro al descubrirse la verdad. Sheriff, intervino Frank Morrison, tocándose la mandíbula hinchada, pero aún intentando recomponer la situación. Seguramente puede ver que la presencia de esta mujer en el pueblo ha sido un perturbador. Quizás sería mejor para todos que simplemente siguiera adelante. En Coleman dirigió su atención a Frank con la mirada que había intimidado a innumerables alborotadores a lo largo de los años. Frank Morrison, si me entero de que has estado haciéndote pasar por agentes del orden o acosando a ciudadanos, te meterán en una celda tan rápido que te marearás. Y eso vale doble para tu jefe. No puedes amenazarme, dijo Thomas, pero su voz carecía de la convicción de antes. Tengo derechos. Tengo influencia. Tienes dinero, corrigió Coleman. Eso no es lo mismo que derechos. Y desde luego no te da derecho a perseguir a inocentes porque no cumplen con tus estándares sociales. Fue entonces cuando María Santos apareció al final de la multitud, con el rostro demacrado por la preocupación, pero con una postura firme. Había estado escuchando desde la tienda, donde había ido a comprar provisiones, y ya no podía permanecer callada mientras Sarah era atacada. Señor sheriff, gritó María, con su inglés acentuado que se oía claramente desde el otro lado de la calle. Tengo algo que decir sobre la señorita Mitchell. Thomas se giró hacia su ama de llaves con expresión atronadora. María, vete a casa, esto no te incumbe. Sí, me preocupa, respondió María, entrando en el círculo de confrontación con una valentía que sorprendió a todos los presentes, porque sé la verdad sobre esta señora. Miró directamente a Sarah, luego a la multitud de habitantes del pueblo que se había reunido para presenciar el drama. Hace 3 años, mi esposo se estaba muriendo por las heridas sufridas en un accidente minero. El médico no quiso venir a ayudar a una familia mexicana. No teníamos dinero ni esperanza, pero esta señora vino de todos modos. La voz de María se fortaleció al continuar. Pasó 3 días con nosotros, usando sus propias medicinas y su propio dinero, sin pedir nada. Tomó la mano de Eduardo cuando murió y me enseñó a cuidar a mi hijo. Cuando pensé que también lo perdería, nos salvó la vida y no pidió nada. La multitud estaba en completo silencio, atenta a cada palabra. Sarah sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse cuando el testimonio de María reveló el marcado contraste entre el egoísmo de Thomas y su propia compasión instintiva. No es una criminal,
concluyó María con voz firme y convencida. Un ángel que ayuda a la gente cuando nadie más lo hace. El rostro de Thomas había palidecido. El testimonio público de su propia ama de llaves, pronunciado con tanta sinceridad, estaba destruyendo los últimos vestigios de su credibilidad. María, dijo con la voz tensa y una furia apenas controlada, estás despedida. Empaca tus cosas y sal de mi casa. No. La única palabra provino de Sarah, pronunciada con tal autoridad que silenció a todos los presentes. Dio un paso adelante. Sus ojos verdes brillaban con un fuego que se había estado gestando desde el momento en que bajó del tren. No, Thomas, no puedes castigar a María por decir la verdad. No puedes destruir la vida de la gente porque te hagan enfrentarte a lo que realmente eres. La voz de Sarah se alzó, resonando por la calle con la fuerza de una ira justificada. ¿Quieres saber quién soy? Te lo diré exactamente. Se giró para dirigirse directamente a la multitud, con la barbilla levantada con orgullo en lugar. Te desafío. Soy una mujer que lo perdió todo. A mi familia, mi hogar, mi seguridad, pero nunca perdió la compasión. Soy alguien que viajó 1600 millas para cumplir una promesa a un hombre que resultó ser una mentira. Soy pobre. Sí, mi ropa está gastada, mis zapatos están remendados y no tengo nada de valor material. Sarah hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de pronunciar la verdad que silenciaría a Thomas para siempre. Pero también soy alguien que sostuvo la mano de un moribundo cuando sus propios compatriotas no cruzaban la calle para ayudarlo. Soy alguien que enseñó a una viuda a sobrevivir cuando todos la habían abandonado. Soy alguien que ha pasado la última semana demostrando mi valía con acciones en lugar de exigir respeto con base en dinero que nunca gané. Ella se volvió hacia Thomas, y sus siguientes palabras cortaron sus pretensiones como una espada. Tú, Thomas Whitman, eres un hombre que heredó riquezas y las confundió con carácter. Eres alguien que contrató criminales para incriminar a una mujer inocente, porque tu orgullo no pudo con la verdad. Eres un cobarde que se esconde tras el dinero y la influencia porque no tienes nada más que ofrecer al mundo. En el silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento parecía haber cesado, como si la naturaleza misma contuviera la respiración esperando la respuesta de Thomas en cuando llegó. Su voz era apenas un susurro, cargada de humillación y rabia. ¿Crees que has ganado algo aquí? ¿Crees que esta gente te protegerá? Sigo siendo el dueño de este pueblo, Sarah Mitchell. Puedo hacerte la vida imposible aquí. No puedes. Esta vez, la voz provenía de una fuente inesperada. La señora Victoria Sterling, la esposa del banquero cuyo vestido Sarah había arreglado con tanta destreza, salió de entre la multitud. Su aspecto, habitualmente impecable, estaba ligeramente desaliñado tras abrirse paso entre la gente del pueblo. Me temo que te equivocas, Thomas, dijo la señora Sterling con la firme autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia. Verás, mi esposo y yo hemos estado hablando de tus negocios. Últimamente, en particular de tus préstamos, que vencen pronto. En el rostro de Thomas se puso pálido. Victoria, ¿de qué estás hablando? Me refiero a que el banco tiene hipotecadas la mayor parte de tu propiedad, Thomas, incluyendo tu preciado rancho. Y mi esposo ha estado reevaluando las condiciones de esos préstamos, basándose en tu comportamiento reciente. La señora Sterling sonrió, pero no había calidez en su expresión. Verá, el banco tiene una política sobre hacer negocios con personas que abusan de su posición en la comunidad. Es malo para nuestra reputación, ¿comprende? La revelación golpeó a Thomas como un puñetazo. Su imperio, construido con dinero prestado y una reputación inflada, se reveló repentinamente como un castillo de naipes que podría derrumbarse con una sola decisión del banco. No puedes hacer esto, susurró Thomas. He sido un buen cliente. Siempre he pagado a tiempo. Ha sido un matón y un fraude, respondió la señora Sterling con frialdad. Y los arreglos que la señorita Mitchell le hizo a mi vestido de recepción fueron los mejores que he visto. Prefiero hacer negocios con alguien íntegro que con alguien que solo tiene dinero. Al comprender plenamente las implicaciones de su situación, Thomas Whitman se dio cuenta de que su intento de destruir a Sarah Mitchell lo había destruido a él mismo. Anne había perdido a su capataz, a su ama de llaves, su prestigio en la comunidad y potencialmente toda su fortuna. Todo por no aceptar que el verdadero valor no dependía de las apariencias. Esto no ha terminado, dijo, pero sus palabras carecían de convicción. Estaba derrotado, y todos los presentes lo sabían. Sí, lo es, dijo Jake en voz baja. Se acabó desde el momento en que elegiste el orgullo por encima del honor. La única pregunta ahora es si eres lo suficientemente hombre como para aceptar las consecuencias de tus decisiones. Thomas observó el círculo de rostros, algunos compasivos, otros hostiles, pero todos lo veían con claridad por primera vez. Sin decir una palabra más,
Volvió a montar en su caballo y se alejó, seguido por sus peones en un silencio confuso mientras la multitud comenzaba a dispersarse, zumbando de emoción por el dramático enfrentamiento que habían presenciado. Sarah se encontró parada en el medio de Main Street con Jake, la Ezra, Henderson, María y algunos otros partidarios. Bueno, dijo la señora Henderson, con satisfacción. Creo que eso resuelve la cuestión de tu futuro en Copper Creek, querida. La pregunta ahora es cómo quieres que sea ese futuro. Sarah miró a Jake, cuyos ojos oscuros contenían todo lo que ella había esperado ver en el rostro de un hombre en amor, respeto, admiración y la promesa de una relación basada en la comprensión genuina. Creo, dijo en voz baja, que me gustaría descubrir qué significa ser amada exactamente por quien soy, en lugar de por quien alguien cree que debería ser. La sonrisa de Jake fue como el amanecer después de una noche muy larga. Creo que puedo ayudarla con eso, señorita Michelle. Si está dispuesta a arriesgarse con un hombre que no tiene nada que ofrecer excepto su corazón y su promesa de estar a su lado pase lo que pase. Señor Harrison, respondió Sarah, y su propia sonrisa se liberó como el amanecer. Eso suena exactamente como lo que he estado buscando todo este tiempo. A lo largo de 3 días después de la humillación pública de Thomas Whitman, Copper Creek bullía con una energía sin precedentes en años. El dramático enfrentamiento había destrozado las antiguas conjeturas sobre el poder y la respetabilidad, dejando a todos luchando por comprender el nuevo orden social, que emergía de las ruinas del imperio cuidadosamente construido por Thomas and Sarah. Se encontraba en la trastienda recién organizada de la tienda de la viuda Thompson, que se había transformado en un taller de costura improvisado y un punto de encuentro comunitario. La transformación se había producido de forma natural. A las mujeres que habían oído hablar de sus habilidades, empezaron a llegar con remiendos, arreglos y proyectos especiales, mientras que otras acudían simplemente para escuchar de primera mano los relatos del enfrentamiento que había derrocado al hombre más poderoso de 3 condados. Señorita Michelle, dijo Rebecca Patterson, la joven madre cuyo esposo trabajaba en la estación de tren, no puedo agradecerle lo suficiente por lo que hizo por la camisa de Tommy. Está muy orgulloso de usar algo que realmente le queda bien en Sarah. Sonrió mientras sujetaba con alfileres el dobladillo de un vestido nuevo que Rebecca le había encargado, la primera prenda completamente nueva que había podido permitirse en años. Los niños crecen rapidísimo. Es un placer ayudar a las familias a que su presupuesto para ropa rinda más. En la campana sobre la puerta principal de la tienda sonó, y la señora Henderson entró con noticias que hicieron que todas las mujeres en la habitación levantaran la vista con interés. Señoras, nunca adivinarán lo que acabo de escuchar de mi prima, que trabaja en la oficina de telégrafos. Los ojos de la señora Henderson brillaron de satisfacción, al ser la primera en darle una noticia importante. Thomas Whitman recibió la visita de funcionarios del banco esta mañana. Parece que su situación financiera es aún peor de lo que la señora Sterling dejó entrever durante su charla pública. Las manos de Sarah se detuvieron en su trabajo. A pesar de todo lo que Thomas le había hecho, descubrió que no podía sentir plena satisfacción por la caída de otra persona. ¿Qué pasará con el rancho, con la gente que trabaja allí? Eso es lo interesante, continuó la señora Henderson, acomodándose en una silla con aire de quien se prepara para contar una larga historia. Al parecer, el banco busca a alguien para que se haga cargo de la administración de la propiedad, alguien con experiencia en la explotación ganadera y una buena reputación en la comunidad. Las implicaciones flotaban en el aire como la niebla matutina. Todos en la sala comprendían que solo había un hombre en Copper Creek que cumplía con esos requisitos y que recientemente se había quedado sin trabajo debido a sus principios. Jake Harrison, susurró Rebecca Patterson. Se lo van a ofrecer a Jake antes de que alguien pudiera responder. El objeto de su especulación apareció. Anne Poirot, con el sombrero en las manos y la expresión más seria de la que Sarah jamás le había visto. Señoritas, dijo Jake con un gesto cortés, espero no interrumpir un asunto importante. Para nada, señor Harrison, respondió la señora Henderson con un entusiasmo casamentero mal disimulado. Estábamos hablando de los cambios recientes en las oportunidades de gestión local. La boca de Jake se curvó en una media sonrisa que le indicó a Sarah que entendía perfectamente lo que la señora Henderson insinuaba. Said señora, de hecho es parte de la razón por la que estoy aquí. Sarah, ¿podría hablar contigo en privado un momento? Sarah dejó la costura y siguió a Jake afuera, donde el sol de la tarde teñía la calle principal de tonos dorados. Y ambas encaminaron en un cómodo silencio hacia el pequeño parque en el centro del pueblo, donde había un banco de madera a la sombra de un antiguo álamo. El banco me contactó esta mañana, dijo Jake una vez sentados. Quieren que me haga cargo de la administración del rancho Whitman, con plena autoridad sobre las operaciones, y la opción de comprar la propiedad una vez que haya sido rentable durante 2 años. Sarah sintió que el corazón le daba un vuelco. La oportunidad era todo lo que Jake podía desear, la oportunidad de dirigir su propio negocio,
de construir la vida que siempre había soñado. Pero también comprendía la complejidad de la situación. Es maravilloso, Jake, mereces la oportunidad de demostrar lo que puedes hacer con los recursos y la autoridad adecuados. Jake se giró para mirarla de frente, con sus ojos oscuros y serios. Sarah, hay algo que necesito decirte. Algo sabré que estuve en Silver Creek hace 3 años, porque presencié lo que hiciste por la familia Santos. Sarah esperó, sintiendo que esta revelación sería tan importante como cualquier cosa que hubiera pasado entre ellos. No solo trabajaba como guardia de seguridad para la minera, continuó Jake con voz cautelosa y mesurada. Estaba allí, investigando denuncias de violaciones de seguridad en condiciones laborales inseguras que la empresa intentaba encubrir. El accidente de Eduardo Santos fue uno de varios que no deberían haber ocurrido si se hubieran tomado las precauciones adecuadas. Las palabras impactaron a Sarah como un golpe físico. ¿Quieres decir que la muerte de Eduardo no fue solo un accidente? ¿Se pudo evitar? Jake asintió con tristeza. Los dueños de la mina estaban recortando gastos en equipos de seguridad y soportes estructurales. Sabían que era peligroso, pero les preocupaban más las ganancias que proteger a sus trabajadores. Sarah sintió una ira familiar creciendo. En su pecho la misma furia justificada que la había impulsado a ayudar a la familia Santos en primer lugar. ¿Y estabas allí para investigar esto? Estaba allí para reunir pruebas para un caso federal contra la empresa. Pero antes de que pudiera completar mi investigación, ocurrió el accidente. Para cuando terminé de documentarlo todo y el caso llegó a juicio, la mina ya había cerrado y la empresa se había declarado en quiebra. Los trabajadores no recibieron nada, ni compensación, ni disculpas, solo desempleo y los gastos médicos que pudieran pagar. Sarah asimiló esta información en silencio, comprendiendo ahora por qué Jake se había sentido tan conmovido por sus acciones 3 años atrás. Le había brindado la ayuda inmediata y humana que su investigación oficial, por bien intencionada que fuera, jamás pudo brindar. Por eso dejaste ese trabajo, dijo, mientras todo encajaba. Te desilusionaste del sistema. Me di cuenta de que, mientras yo seguía los procedimientos adecuados y construía casos legales, había gente sufriendo y muriendo. No esperabas la autorización oficial ni te preocupabas por la jurisdicción. Simplemente veías a alguien que necesitaba ayuda y se la brindabas. Jake metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un papel doblado que parecía oficial e importante. Sarah, el banco no solo me ofrece el puesto de administrador del rancho, nos ofrece la oportunidad de comprar la propiedad y gestionarla como sociedad. En los ojos de Sarah se abrieron de sorpresa. Nosotras, las Hable DT, de tus habilidades organizativas, de tu capacidad para gestionar operaciones domésticas complejas, de tu reputación en la comunidad. Les expliqué que cualquier rancho exitoso necesita a alguien que pueda encargarse de la administración del hogar, colaborar con la comunidad local y ejercer un liderazgo que genere lealtad entre los trabajadores. A la magnitud de lo que Jake estaba sugiriendo comenzó a asimilarse. No solo le estaba ofreciendo matrimonio, le estaba ofreciendo una asociación genuina para construir algo significativo juntos. Jake, no sé nada sobre cómo administrar un rancho, pero sabes gestionar operaciones complejas en circunstancias difíciles. Sabes aprovechar al máximo recursos limitados para satisfacer necesidades ilimitadas. Sabes tratar a las personas con dignidad, independientemente de su posición o experiencia. La voz de Jake se volvió más apasionada al hablar. Sarah, has dirigido operaciones complejas toda tu vida adulta. La única diferencia sería que esta vez contarías con los recursos adecuados y un socio que respeta tus capacidades. Sarah contempló el paisaje desértico que rodeaba Copper Creek, imaginando cómo sería construir una vida allí con alguien que la viera como una igual en lugar de una carga o una decoración. ¿Y qué pasa con María y Miguel?, preguntó. Si nos apoderamos del rancho, ¿qué les pasa? La sonrisa de Jake le indicó que había hecho la pregunta correcta. Tendrán un hogar permanente y un salario justo mientras quieran quedarse. María es la mejor ama de llaves del territorio, y Miguel es un chico brillante que merece la oportunidad de estudiar y un futuro. La rectitud de todo empezó a envolver a Sarah como una cálida manta. Tenía la oportunidad de construir algo verdaderamente bueno. Un lugar donde se recompensaba el trabajo duro, donde se trataba a las personas con dignidad, donde los valores en los que siempre había creído podían ponerse en práctica a diario. Hay algo más, continuó Jake, con voz más indecisa. La casa del rancho necesita una reforma importante. Fue diseñada para impresionar a los visitantes, no para ofrecer un hogar cómodo a quienes viven allí. Si queremos que funcione, tendremos que rediseñarla desde cero. Sarah sintió que la emoción le crecía en el pecho. Estás hablando de crear un hogar de verdad, no solo un escaparate. Un lugar donde la cocina esté diseñada para alguien que cocina de verdad.
donde las habitaciones estén diseñadas para la comodidad y la practicidad, donde haya espacio para María, Miguel y cualquier otro trabajador que necesite alojamiento. Jake hizo una pausa, con una expresión casi tímida. Un lugar donde podamos criar a nuestros propios hijos si es lo que quieres. El futuro que Jake describía superaba con creces lo que Sarah se había atrevido a soñar, tanto que casi se sentía mareada ante la posibilidad. Una verdadera relación, un trabajo significativo, un hogar cimentado sobre valores compartidos, y la perspectiva de una familia con un hombre que la amara y la respetara. Tal como era Jake, dijo en voz baja, ¿me estás proponiendo matrimonio? Se deslizó del banco, se arrodilló y sacó un sencillo anillo de oro del bolsillo. No era nada elaborado ni caro, pero era hermoso en su honesta simplicidad. Sarah Elizabeth Mitchell, dijo Jake, con voz firme a pesar de la emoción que Sarah podía ver en sus ojos. ¿Te casarías conmigo y me ayudarías a construir algo que valga la pena? ¿Serás mi compañera en todo el sentido de la palabra? Sarah miró a este hombre que la había protegido, defendido, y ahora le ofrecía un futuro que superaba sus sueños más descabellados. La respuesta brotó de su corazón sin dudarlo. Sí, Jake Harrison. Sí a todo. Mientras Jake le ponía el anillo en el dedo y se levantaba para besarla, Sarah sintió que sus últimos miedos e inseguridades se desvanecían. Ya no era la mujer desesperada que se había bajado del tren con ropa prestada y zapatos rotos. Era alguien que había sido puesta a prueba, alguien que había encontrado su valor reflejado en los ojos de un hombre que realmente la veía. El beso fue suave y dulce, lleno de promesas y posibilidades. Cuando finalmente se separaron, Jake apoyó su frente contra la de ella y susurró, «Te amo, Sarah Micho. No a pesar de tu pasado, sino por él, porque te convirtió en la mujer más fuerte y compasiva que he conocido». «Yo también te amo», respondió Sarah, con la voz llena de lágrimas. «Dave, y estoy deseando construir nuestro futuro juntos, sentadas juntas en el banco, planeando su nueva vida y viendo cómo el sol comenzaba a ponerse tras las montañas del desierto». Sarah reflexionó sobre el drástico cambio en sus circunstancias. Una semana antes, era una desesperada novia por correspondencia, sin nada que ofrecer salvo esperanza y determinación. Ahora era un miembro respetado de la comunidad, comprometida con un hombre que valoraba sus fortalezas y a punto de embarcarse en una aventura que le permitiría poner todas sus habilidades y experiencia al servicio de algo significativo. El ajuste de cuentas con Thomas Whitman había sido doloroso pero necesario, y había obligado a todos en Copper Creek a examinar sus propios valores y prioridades. Al final allanó el camino para que surgiera algo mejor, no solo para Sarah y Jake, sino para toda la comunidad. Al aparecer las primeras estrellas en el cielo que se oscurecía, Sarah apretó la mano de Jake y sonrió. El mañana traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades. Pero esta noche estaba justo donde pertenecía, no junto a un hombre que la amaba por quien realmente era, planeando un futuro basado en la honestidad, el trabajo duro y el tipo de amor capaz de capear cualquier tormenta. La novia por correspondencia que había llegado, Hero Payenta, había descubierto algo mucho más valioso que la seguridad que originalmente buscaba. Había encontrado su verdadero hogar no en un lugar, sino en el corazón de un hombre que veía su corazón de oro debajo de todo. Nada más. 6 meses después de que Sarah Elizabeth Mitchell bajara del tren con la ropa hecha jirones y una esperanza desesperada, se encontraba en la puerta de lo que había sido la ostentosa mansión de Thomas Whitman, observando cómo los carpinteros transformaban los espacios fríos y formales en un hogar. El sonido de martillos y sierras llenaba el aire, acompañado de las alegres voces de los trabajadores que recibían salarios justos por un trabajo honesto. Un concepto revolucionario en el régimen anterior. En la boda fue sencilla, pero alegre, celebrada en el granero renovado que Jake y Sarah habían convertido en un espacio de reunión comunitario. Asistió todo el pueblo, incluyendo varias familias de los ranchos de los alrededores que habían llegado a respetar la nueva filosofía de gestión en lo que ahora se llamaba el Rancho Harrison. María fue la madrina de Sarah, mientras que Miguel portó los anillos con orgullo. Con su pequeño pecho inflado de importancia, señora Harrison llamó Elena Rodríguez, la joven que Sarah había contratado como maestra para la escuela del rancho que estaban fundando. Los libros de texto que pidió ya llegaron de Denver. ¿Debería ponerlos en el aula? Sarah sonrió al oír el título al que aún se estaba acostumbrando, Support Favor. Y Elena, recuerda pedir también los manuales de español. Muchos de nuestros niños vienen de familias donde el español es la primera lengua. Merecen aprender ambos. La decisión de establecer una escuela en la propiedad del rancho fue uno de los primeros cambios que implementaron. Sarah y Jake, demasiados niños de la zona, no tenían acceso a la educación simplemente porque sus familias vivían demasiado lejos del pueblo o no podían permitirse perder el trabajo de sus hijos durante el horario escolar.
La escuela del rancho Harrison funcionaba con un horario flexible que se adaptaba a las realidades de la vida en el rancho. A la vez que garantizaba que todos los niños aprendieran a leer, escribir y calcular, Jake apareció en la puerta con la camisa arremangada y serrín en el pelo oscuro. Los últimos meses de duro trabajo solo lo habían hecho más atractivo a los ojos de Sarah. La satisfacción de un trabajo significativo le había dado una confianza y una vitalidad que atraían a la gente como las flores a la luz del sol. El nuevo barracón está casi terminado, informó, abrazando a Sarah por detrás y apoyando la barbilla en su hombro. Roberto cree que lo tendremos listo para ocupar la semana que viene. El nuevo barracón fue otra innovación. De los estrechos e incómodos alojamientos que Thomas había proporcionado, este edificio contaba con habitaciones privadas para trabajadores casados, zonas familiares y un espacio común para comer y socializar. La antigua filosofía de tratar a los trabajadores como piezas intercambiables había sido reemplazada por el reconocimiento de que los empleados felices y respetados también eran productivos. ¿Alguna noticia de los compradores de ganado de Denver?, preguntó Sarah, reclinándose contra el sólido calor de Jake en mejor de lo que esperaba. Nuestra reputación de trato humano y atención de calidad se ha extendido más rápido de lo esperado. Estamos obteniendo precios altos porque los compradores saben que nuestro ganado está sano y bien tratado. La voz de Jake transmitía satisfacción de un hombre cuyo enfoque ético en los negocios estaba demostrando ser rentable y moralmente sólido. A la transformación de las operaciones del rancho había sido tan drástica como los cambios físicos en los edificios. Jake había eliminado las prácticas crueles que Thomas había empleado, había introducido atención veterinaria para el ganado e implementado rotaciones de pastoreo que mejoraron la tierra en lugar de agotarla. El resultado fueron animales más sanos, operaciones más sostenibles y trabajadores que se enorgullecían de su contribución a algo significativo. Sarah, gritó María desde la cocina, donde supervisaba la preparación del almuerzo para el equipo de construcción. Las chicas del pueblo están aquí para el círculo de acolchados. El círculo de acolchados de Sarah se había convertido en uno de los eventos sociales más populares de Copper Creek. Todos los jueves, mujeres del pueblo y de los ranchos de los alrededores se reunían en la espaciosa sala de estar nueva de los Harrison para trabajar en proyectos comunitarios, mientras compartían noticias, consejos y compañía. Los acolchados que creaban se distribuían a familias necesitadas, madres primerizas y cualquier persona que estuviera pasando por momentos difíciles debería ir a ayudar con eso, dijo Sarah. Pero Jake le abrazó con más fuerza. En un minuto tengo algo que decirte primero. Algo en su tono hizo que Sarah se girara en sus brazos para mirarlo. ¿Buenas noticias o noticias preocupantes? Posiblemente buenas noticias, según cómo te sientas. La sonrisa de Jake era misteriosa. Recibí una carta de la oficina del gobernador territorial. ¿Quieren hablar sobre las operaciones de nuestro rancho como modelo para otras propiedades del territorio? Sarah abrió mucho los ojos. ¿Quieren replicar lo que hacemos aquí? MSQS. ¿Quieren establecer regulaciones que exijan ciertos estándares mínimos para la vivienda de los trabajadores, el acceso a la educación y salarios justos? Nuestro éxito ha llamado la atención en Santa Fe. Al parecer, varios otros ganaderos nos han preguntado cómo logramos mantener una productividad tan alta y al mismo tiempo tratar bien a los trabajadores. Las implicaciones fueron asombrosas. Lo que comenzó como el intento de Jake y Sarah de construir una única operación ética podría convertirse en un modelo para transformar las prácticas laborales en todo el territorio. Hay más, continuó Jake, con la emoción apenas contenida. Quieren que asesores específicamente sobre el desarrollo de programas educativos para zonas rurales. Creen que tu modelo escolar, horario flexible, instrucción bilingüe, habilidades prácticas combinadas con asignaturas académicas podría revolucionar la educación para las familias trabajadoras. Sarah sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. La mujer desesperada que había llegado a Copper Creek con solo determinación se había convertido en alguien cuyas ideas eran valoradas por los líderes territoriales. Jake, no tengo credenciales formales, no soy educadora. Eres mejor que eso, dijo Jake con firmeza. Eres alguien que entiende cómo viven las familias reales y que necesitan. Has demostrado que la educación puede ser práctica y transformadora. Antes de que Sarah pudiera responder, el sonido de varios cascos de caballo acercándose a la casa les llamó la atención. A través de la ventana pudieron ver una pequeña caravana de carros y jinetes acercándose, más que el flujo habitual de visitantes que venían a ver las operaciones del rancho. ¿Esperamos a alguien?, preguntó Sarah, alisándose el delantal y mirándose el pelo en el espejo del pasillo. Jake negó con la cabeza, pero su expresión reflejaba curiosidad más que preocupación. La vida en el rancho Harrison les había enseñado a ambos que las visitas inesperadas a menudo traían oportunidades interesantes.
Salieron juntos a saludar a sus invitados, y Sarah se quedó boquiabierta al reconocerlos. El jinete que encabezaba la marcha era Kevin Patterson, el esposo de Rebecca, del ferrocarril. Detrás de él venía una carreta con una pareja mexicana de ancianos que Sarah no reconoció. Seguida de varias familias jóvenes con niños San Kevin, gritó Jake mientras el grupo se acercaba. ¿Qué te trae fuera de nuestro camino? Kevin se bajó con una amplia sonrisa. Jake, Sarah. Espero que no les importe la visita inesperada. Hemos traído a unas personas que querían conocerlos a ambos. En el anciano del carro bajó lentamente, ayudado por su esposa y uno de los hombres más jóvenes. Su rostro curtido y sus manos callosas delataban décadas de duro trabajo, pero sus ojos reflejaban la aguda inteligencia de alguien que había aprendido mucho de sus experiencias. Señor y señora Harrison, dijo Kevin con formalidad. Les presento a Diego y Carmen Morales. Diego era el capataz de la mina Silver Creek. Trabajó con Eduardo Santos durante 15 años. Sarah sintió que se le cortaba la respiración. La conexión con su pasado, con el momento que finalmente los había unido a ella y a Jake, era inconfundible. Diego dio un paso al frente, quitándose el sombrero con la cortesía de antaño. Señora Harrison, María Santos me ha hablado mucho de usted. Me dice que es usted quien ayudó a mi compadre Eduardo en sus últimos días. Señor Morales, respondió Sarah con la voz cargada de emoción. Eduardo era un buen hombre. Ojalá hubiera podido hacer más por él. Hice todo lo posible, dijo Diego con firmeza. Pero no es por eso que vengo hoy. Vengo porque he oído que has construido algo especial aquí, en un lugar donde las familias mexicanas son tratadas con respeto, donde los niños pueden aprender, donde el trabajo honesto se recompensa con justicia. Señaló a las familias que estaban detrás de él. Son buenas personas, trabajadores esforzados que han estado buscando un lugar donde puedan construir vidas dignas. El cierre de las minas nos ha dejado a muchos sin hogar ni esperanza. Les preguntamos, ¿habría espacio en su rancho para familias que quieran contribuir a algo bueno? Sarah miró a Jake, viendo sus propios pensamientos reflejados en su expresión. Siempre habían planeado expandir sus operaciones, pero habían visualizado un crecimiento gradual. Lo que Diego proponía era más ambicioso, en la creación de una auténtica comunidad basada en valores compartidos. ¿De cuántas familias estamos hablando?, preguntó Jake con pragmatismo. 12 familias para empezar, respondió Diego. Todas con experiencia en ganadería, agricultura o construcción. No pedimos caridad, sino la oportunidad de ganarnos la vida con trabajo honesto. Sarah sintió que la decisión acertada la invadía como la luz del sol. Por eso se habían esforzado tanto por construir algo significativo, no solo para ellos mismos, sino para crear oportunidades para otros que compartían sus valores. Diego dijo con cariño, aquí siempre hay espacio para familias que quieran construir algo juntas. Hablemos de vivienda, de asignaciones laborales y de la educación de los niños. Las siguientes horas fueron un torbellino de planificación y organización. Sarah se sintió como pez en el agua, coordinando los arreglos de alojamiento, hablando de las necesidades educativas de niños de distintas edades y escuchando las habilidades y aspiraciones de cada familia. Jake colaboró con los hombres para evaluar las oportunidades laborales y planificar expansiones, para dar cabida a los nuevos miembros de la comunidad. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo del desierto de brillantes naranjas y púrpuras, Sarah se encontraba en el porche de su casa transformada, observando a los niños jugar en el jardín mientras los adultos compartían historias y hacían planes para el futuro. Miguel Santos le enseñaba a un niño pequeño a tallar, transmitiéndole habilidades tal como se las habían transmitido a él. ¿En qué estás pensando?, preguntó Jake, uniéndose a ella en el porche con 2 tazas de café. Estoy pensando en lo extraña que es la vida, respondió Sarah, aceptando el café con gratitud. Hace un año, era una mujer desesperada, sin nada más que lo que llevaba puesto y con una esperanza cada vez menor de seguridad. En esta noche, veo a familias planear su futuro en terrenos que nos pertenecen, niños que asistirán a una escuela que construimos, personas que trabajarán por salarios que consideramos justos. Jake asintió pensativo. ¿Y Thomas Whitman? Habían escuchado informes ocasionales sobre Thomas a través de la red de chismes territorial. Tras perder el rancho, se mudó a California, donde, según se decía, trabajaba como empleado en el negocio de su hermano. Una experiencia humillante para un hombre que alguna vez se consideró el rey de sus dominios. Espero que esté aprendiendo algo de sus experiencias, dijo Sarah con sinceridad. No le deseo ningún mal. Jake solo desearía que entendiera que la verdadera riqueza proviene de lo que construyes con los demás, no de lo que acumulas para ti mismo. Eres mejor persona que yo, dijo Jake con una sonrisa. Todavía estoy intentando perdonarlo por lo que intentó hacerte. Sarah se giró para mirar a su esposo. Ese hombre que había visto su valor cuando ella misma no lo veía, que le había ofrecido su colaboración cuando solo esperaba caridad. Jake,
¿Te das cuenta de lo que hemos logrado aquí? Hemos creado algo que mejora la vida de las personas. Los niños aprenden, las familias prosperan, y estamos demostrando que tratar bien a las personas no solo es moralmente correcto, sino que también es un buen negocio. Apenas estamos empezando, respondió Jake abrazándola. Espera a verlo. ¿Qué podemos construir en los próximos 5 años? Han como convocada por la conversación. María apareció en el porche con un bulto envuelto en una suave tela blanca. Su rostro resplandecía con la alegría que solo nace al compartir las noticias más preciadas. Señora Serra, dijo María con voz temblorosa de emoción. Tengo algo que mostrarle. Anne desenvolvió cuidadosamente el paquete para revelar un diminuto vestido de bebé, exquisitamente bordado con flores y pájaros en hilo de seda que atrapaba los últimos rayos de sol. María, es precioso, susurró Sara. ¿Para quién es? La sonrisa de María era radiante. Es para su bebé, señora, el que tendrá en primavera. Sara sintió que el mundo se detenía a su alrededor. María, no estoy... empezó a protestar, pero se detuvo al percibir la sonrisa cómplice de la mujer mayor. Sarah se llevó la mano instintivamente al estómago, y de repente, todas las pequeñas señales que había atribuido al estrés y al trabajo duro cobraron un nuevo significado. En la taza de café de Jake golpeó el suelo del porche con un golpe seco mientras miraba a su esposa con asombro. Sarah, ¿is possible? Sarah miró a su esposo a los ojos, viendo la esperanza y la alegría que brillaban en ellos, y sintió que su propia certeza se cristalizaba. Sí, susurró, sí, creo que sí. Jake la abrazó, haciéndola girar mientras ella reía de pura felicidad. Cuando la vio, ambos lloraban y reían a la vez. Nuestro hijo crecerá aquí, dijo Sarah, contemplando el rancho que se había convertido en mucho más de lo que jamás habían soñado. Crecerá viendo que el trabajo duro y la bondad importan más que el dinero o el estatus. Aprenderá que la verdadera riqueza proviene de construir algo significativo con las personas que amas. Crecerán sabiendo que son amados tal como son, añadió Jake, con la voz cargada de emoción. Tal como aprendió su madre, mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que se oscurecía. Sarah reflexionó sobre el increíble viaje que la había traído hasta ese momento. La novia por correspondencia que había llegado a harapienta, considerada demasiado pobre por un hombre que no entendía ni la pobreza ni la riqueza. Había descubierto riquezas que jamás hubiera imaginado. Había encontrado el amor, no la seguridad desesperada que originalmente buscaba, sino la profunda y duradera amistad de dos personas que sacaban lo mejor de cada una. Había encontrado un propósito en un trabajo que marcaba la diferencia en la vida de las personas y contribuía a algo más grande que ella misma. Y ahora, había encontrado la promesa de una familia, no una hija, que crecería rodeada de amor y comunidad, que aprendería desde el principio que cada persona tiene un valor y una dignidad intrínsecos. A la mujer harapienta poseía un corazón de oro, y al encontrar a alguien que pudiera ver ese oro, transformó no solo su vida sino la de toda una comunidad. Sarah Elizabeth Harrison sonrió al sentir la mano de Jake sobre su hijo nonato, sabiendo que la mejor parte de su historia apenas comenzaba. La novia, por correspondencia, había encontrado por fin su verdadero hogar, no en un lugar, sino en una vida construida sobre el amor, el respeto y la creencia inquebrantable de que cada persona merece la oportunidad de brillar. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.